buenas noches, Dios les bendiga. Estamos en este estudio bíblico que es la continuación de lo que comenzamos, el lenguaje bíblico de los últimos tiempos. Aquí está. De esto hablamos y hoy vamos a concluirlo y esperamos que Dios nos dé el tiempo para todo el material que tenemos, porque aquí hay muchas cosas de qué hablar. Y tenemos que estar apercibidos. ¿Por qué? Porque de eso es lo que se trata en estos tiempos, de estar apercibidos de las cosas que están sucediendo y de las cosas que van a suceder. Bueno, vamos a hacer un resumen muy rápido, que no lo voy a hacer yo solo, sino lo vamos a hacer entre todos, de lo que hablamos la semana pasada. Muy bien, entonces hemos quedado que vamos a hacer un resumen, ¿verdad? ¿Quién va a hacer el resumen de lo que hablamos la semana pasada? Lo acabo de decir. El resumen lo vamos a hacer entre todos. Entonces yo voy a comenzar. Estamos hablando del lenguaje bíblico de los últimos tiempos. Y lo primero es que nos llama la atención, ¿cómo que el lenguaje bíblico de los últimos tiempos? ¿Hay un lenguaje diferente? ¿Un lenguaje distinto para los últimos tiempos? Me van respondiendo, ¿verdad? ¿Hay o no hay un lenguaje bíblico para los últimos tiempos? Sí, hay un lenguaje bíblico para los últimos tiempos. Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de lo siguiente. Vimos las diferentes dispensaciones. Recuerden, esto es rápido y porque es un resumen. La Biblia, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la historia del hombre sobre la tierra y su relación con Dios. Entonces, miren lo que es la Biblia. Ven todas estas páginas. Y aparte de esto, no tiene dibujito que facilitaría la comprensión. Para facilitar la comprensión, la hemos dividido convencionalmente en 7 partes de acuerdo a 7 tratos diferentes de Dios hacia el hombre. Primero la inocencia, después la conciencia, después el reino humano, posteriormente la promesa, y en cada una de estas dispensaciones hay un lenguaje que tenemos que aprender. Un lenguaje distinto, un lenguaje diferente. ¿En cuál dispensación estamos ahora? En la sexta. En la sexta, que se llama Principio de dolores. Se llama Espíritu Santo. Gracias. O de la iglesia. Sí, principio de dolores es una característica, claro, de esta dispensación, por supuesto. ¿Se hablaba de la iglesia en la dispensación de la promesa o de gobierno humano? ¿Por qué no? Porque no existía. Entonces, este es un solo ejemplo de que cada dispensación tiene terminologías distintas, diferentes. Es como que va en progresión. ¿En cuál dispensación estamos? La sexta. En la sexta, que es del Espíritu Santo, de la gracia. La gracia es diferente a la ley, ¿verdad que sí? Entonces hay una terminología muy frecuente en la gracia y otra para la ley. Aquí es donde nosotros estamos. ¿Y en qué parte nosotros estamos? ¿En comenzando la sexta dispensación? No. ¿En la mitad? No. ¿Casi terminando? Sí. Casi terminando. Sí, porque la palabra nos lo dice. Entonces, miren, si estamos en esta es la importancia de saber ubicarnos dentro de la historia del hombre sobre la tierra y su relación con Dios. Entonces, ubicarnos dentro de la Biblia, ¿en qué dispensación estamos? Porque miren, no debe de ser así. Pero si es por aquí que andamos, todavía falta todo esto. ¿Lo ves? Si es por la mitad que estamos, todavía falta la mitad. Pero resulta que faltan unas cuantas hojitas. Aquí es donde nosotros estamos. La Biblia tiene un primer libro que se llama Génesis. y un último libro que se llama Apocalipsis. Y después de eso, Se termina. ya, se acabó la película. ¿O usted cree que esta película es para siempre? Claro que no. Claro que no. Se acaba la película. Entonces, antes de que se acabe la historia del hombre sobre la tierra, tenemos que ubicarnos y sacarle provecho a esto.
La Biblia es para siempre. No. Tiene un comienzo que se llama Génesis. y un final que se llama. Apocalipsis. Y estamos bastante cerca del final que se llama. Apocalipsis. Muy bien. Entonces, quedamos en que hablamos de las dispensaciones para ubicarnos en cuál dispensación estamos. Ya todo esto espacio recorrido. Nos queda muy poco para que esto se acabe. Y vamos a ver que esta dispensación tiene unas características muy propias, que hay una cantidad de señales que no habían en las anteriores y que no va a haber necesidad de haberla en la próxima, que es el milenio, porque ¿qué va a suceder en el milenio? Que vamos a venir. La iglesia va a venir a reinar con Jesús. ¿Por cuántos años? 1000 años. Por eso se llama milenio. Entonces, ¿qué señales vamos a necesitar si ya vamos a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Vamos a necesitar la Biblia. ¿Para qué si el protagonista de la Biblia va a estar con nosotros? Gloria a Dios. Qué buenos son los estudios bíblicos. Qué ricos son. Muy bien, estamos hablando de la importancia de las señales. Las señales son el lenguaje bíblico visual de los últimos tiempos. Otra vez, las señales son el lenguaje bíblico de los últimos tiempos. Mire, a veces hay que decir las cosas de atrás para adelante para que se nos, para aprenderlo mejor. En los últimos tiempos hay un lenguaje bíblico que es visual, que son las señales. No es que nosotros vamos a depender de las señales, no. ¿Cómo nos enteramos de los tiempos que estamos viviendo y de los tiempos por venir? Pues de dos maneras. La palabra de Dios, que es la Biblia, que es un lenguaje, ¿qué? Escrito. Escrito está. ¿Y por qué está escrito? Para que nadie diga, yo pensaba, yo creía, a mí me dijeron, vi una película. ¿Cómo se entera la mayor parte de la gente de las cosas de la Biblia? Por aquí, dijimos anteriormente, ¿se acuerdan? Por el escuchar. Por el escuchar. ¿Está mal escuchar? Claro que no. Pero vamos a ver si lo que estamos escuchando está acorde a lo que dice la palabra. A lo que dice la palabra. Por eso es que es tan importante nosotros familiarizarnos con la palabra de Dios. Ok, entonces, ¿cómo nos vamos a enterar? Por la palabra y por las señales visuales que van a suceder, que están sucediendo, y tenemos que identificar. Tenemos que identificar cómo el Señor, de qué se vale el Señor para darnos las señales. Mire, ¿qué dice aquí? De su creación. Dios creó las estrellas. Pues se vale de las estrellas. Dios creó la luna, el sol, el aire, la tierra, los mares, los vientos. Entonces Él nos da señales a través de su creación. Dios nos va a mostrar las cosas a través de su creación. Vimos anteriormente, esto es un repaso bien rápido, un montón de señales en el Viejo Testamento. De la misma manera, Él va a actuar ahora, está actuando y va a actuar de aquí en adelante. Mire, prepárese, porque van a haber bastantes señales. ¿Cuántas señales va a haber? Entonces tenemos nosotros que identificar de dónde vienen esas señales. ¿Sí? ¿Quién se acuerda de algunas señales que hablamos la semana pasada que el Señor utilizó en el Viejo Testamento? Las plagas. Las plagas, ¿de dónde? De Egipto. De Egipto. Que por cierto, muchas de estas plagas van a volver. Bueno, ya las tenemos. ¿Cómo cuál? El coronavirus. Bueno,
Es una de las plagas que está. Eso es una plaga, El ébola. el ébola. Ujú. ¿Cuál fue el otro que pasó hace poco? Es una plaga que va a tener dos langosta. digo. En Siria. Una que es la plaga como tal y la otra es separar a los seres humanos más aún del amor y del salud y de todo. Explícame eso. Sí, porque ahora, por ejemplo, ya nos tenemos que alejar para saludarnos. Sí, Ahí también el amor Sí, se enfriará. por supuesto. Y el amor se ha enfriado, Claro que sí. lógicamente. Y No va a haber estas entonces relaciones. no va a haber estrechas relaciones humanas, aún vamos a estar más lejos y todavía. aún más lejos Más lejos. todavía. Físico cerca y muy lejos. Cierto, Desgraciadamente así. cierto, qué buena participación esta. Me alegro escucharlo. Y así mismo es realmente como va, bueno, como va a suceder, no, como está Como está sucediendo. sucediendo. ¿Qué es una señal? Es un signo, es un gesto que nos da un aviso. Entonces, cada vez que veamos una señal de la que vamos a conocer más adelante, sabemos que es un aviso. Nos está diciendo algo. Algo nos está diciendo el Señor a través de esto. Nos identifica en qué tiempo estamos viviendo. Las señales nos van a identificar qué cosa. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Bueno, en qué dispensación En- estamos. En la sexta. ¿Cómo se llama la sexta? De tres maneras. La gracia. La gracia La iglesia. de la iglesia y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ok, nos ubicamos aquí. Cuando usted va a un mall, usted entra por de estas entradas principales y encuentra una pantalla grande y usted se para en esa pantalla, empieza a tocarla y ahí le dice, pues usted está aquí. Y si quiere ir a una tienda X, pues usted pone ahí en la pizarra, grandota, el nombre de donde quiere ir y le sale un mapa, ¿verdad? Para ubicarlo. Bueno, pues estas señales nos van a ubicar a nosotros. ¿Dónde estamos nosotros exactamente dentro del plano de Dios? En vez de la tecnología, a través de la naturaleza, de la creación de Dios. A través de la naturaleza, que es la creación de Dios. Nos ubica en espacio y nos ubica en tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que debemos estar pendientes a las señales para saber qué tan cerca estamos de qué. ¿De qué? ¿Qué dice ahí? Del surgimiento del gobierno mundial. Eso es lo próximo que viene. ¿Qué es lo próximo que viene? El surgimiento del gobierno mundial. Sí. Va a haber un caos tal que ya lo están provocando con el coronavirus y vamos a ver qué tan cierto es todo esto. Y si fue algo natural o si fue algo provocado en un laboratorio. Porque a partir de ahora, todo lo que está en las noticias es para producir caos, miedo, terror, susto. Porque el Señor dice que va a haber todas estas características y de un momento a otro la gente va a decir, necesitamos un gobierno mundial. Y va a surgir alguien sumamente, dice la palabra, entendido, inteligente y entendidos en enigmas. ¿Qué quiere decir enigma? Le da respuesta a todo lo que usted le pregunta. O no fue Daniel. El enigma. Salomón, Ah, quien venía de todas partes del mundo y le preguntaban cosas y él le daba respuesta, fórmulas sabios. de historia, de geografía, de astronomía. Pues así mismo va a ser esta persona que a principio no va a ser el anticristo, no, va a ser el Salvador. Así mismo fue Fidel Castro. Así fue Fidel. El Salvador, eso fue una cubana que habló. Sí, así mismo fue. Y así mismo fue. Él tenía respuesta para todo. Va a ser el Salvador de la humanidad. Porque nadie va a tener tanta inteligencia como él. Porque la inteligencia, ¿a quién se le va a dar? ¿Quién le va a otorgar esa inteligencia? Lo leímos
en Apocalipsis 13. 13. A través de las señales nos ubicamos en qué tiempo estamos. Sí. Nosotros sabemos que estas cosas van a suceder en este mismo orden. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Si alguien le dice, bueno, lo dice la palabra de Dios, ¿qué tan seguro tú puedes estar? No hay una sola profecía que no haya sido cumplida acorde a como se haya dicho que iba a ocurrir. Como vamos a ver más adelante. Si alguien le pregunta a usted, ¿por qué usted está tan seguro de que las cosas van a suceder así? ¿Qué respuesta usted le da? Está en Apocalipsis 13. Bueno, ¿qué respuesta usted le da? ¿Qué respuesta usted le da si alguien le pregunta, ¿por qué estás tan segura de estas cosas que dice? Porque se han cumplido y está Y esa escrito en la también se Biblia. va a cumplir. Otra vez. Esa misma es la respuesta. Adelante. La pregunta es esta. Usted está en la calle. Bueno, nosotros estamos preparando personas para que vayan a la calle a enseñar el Evangelio. Estamos preparando líderes. ¿Por qué estamos preparando líderes? Porque dice el Señor, ir y llevar del Evangelio y hacer. Hasta los confines del mundo. ¿Y hacer? Discípulos. Entonces, ¿quién le enseña al discípulo? Un maestro. Como estamos en el sur de la Florida, un teacher. Entonces, eso es lo que usa usted. Usted que aprende aquí a ser un maestro. ¿Verdad? Y si un alumno le pregunta, teacher, usted está muy seguro de lo que está diciendo, usted está muy segura de estas cosas que está hablando. ¿Cómo usted me puede a mí verificar esa certeza con que usted hable? ¿Qué le dice? Porque no hay duda, porque todas las demás profecías se han cumplido. Y esa que falta por cumplirse se va a cumplir también. Exacto. Eso no es verdad que todas las profecías se han cumplido. ¿Cuál es la respuesta? Sí, No. Esa no es la respuesta. Las señales. Enséñame cuál profecía no se ha cumplido. Ah, no se han cumplido todas. Ok, bueno. Entonces enséñame tú, mira, por favor. Se le cierra la Biblia. Enséñame cuál profecía es la que tú dices que no se ha cumplido. Estamos aprendiendo a cómo llevar el Evangelio. Muy bien. Sabiendo las señales, nos damos cuenta de qué tan cerca estamos del surgimiento. Y después que viene, tiene que hablar fuerte. Y después, Abominación desoladora. y después, Surgimiento del anticristo. y después. Surgimiento de la gran tribulación. Y esto vamos a verlo con lujo de detalle. Muy bien. Importancia de reconocer las señales. Bueno, para nosotros estar, ¿qué cosa? Preparados. ¿Preparados? ¿Listos? Apercibidos, listos. ¿Apercibidos? Dispuestos. Dispuestos en conocimiento En de las conocimiento. cosas que están sucediendo. Avisados. Y que van avisados. Ok, la semana pasada en nuestra clase hablamos de gente que sucedió un gran evento y no estaban apercibidos. Aparte de las 10 vírgenes. Ah. De eso no. Un pueblo en el cual nació el niño. Sí. Jesús. Jesús. Nació Jesús y ellos no estaban apercibidos. Increíble. Estaban esperando a Jesús, inclusive estaban bajo el yugo de Roma Roma. y estaban en todo menos lo que tenían que estar. Vino Jesús, nació y aquellos que estaban afuera, que eran los 3 reyes magos, ¿se acuerdan los 3 reyes magos? Sí. ¿Se acuerdan los 3 reyes magos? Que no Sí. eran, Que no, eran- no se acuerdan. No eran reyes, eran magos, pero no. Ah, eran magos y no eran reyes. Sí. Magos que quiere decir Sabios. sabios. Sí. Eran Baltasar, Melchor y Gaspar. No. Tampoco lo dice la iglesia. Se sabe. Dice ¿Mm? que eran varios, pero no dice cuántos. Ok. Entonces, ellos que estaban tan lejos se enteraron y los que estaban cerca no se enteraron. Tengan cuidado que esto nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos en tantas cosas que no nos enteramos de lo que tenemos que estar enterados. Así mismo. Y se nos pasa el tiempo. ¿Para qué tenemos que estar ir reconociendo las señales? Para estar apercibidos. Mira que nadie os engañe, dice Mateo 24. ¿Y para qué más? Bueno, para santificarnos. Porque sin santidad, Nadie verá al Señor. mire, esto es algo así como
Si usted sabe que el fuego va a venir a su casa, como le sucedió a mucha gente en California, que veía el fuego llegar, usted se apercibe, ¿verdad? Entonces, usted se prepara. Si sabemos que estas cosas van a suceder y con la prontitud que van a acontecer, nosotros nos vamos a ¿qué? Preparar. Santificar. Y ya Santificar. vamos a vivir como Dios manda. Conocer las señales, estar apercibidos, sumamente importante esto que vamos a ver. No me escriban ahora. Recuerden a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, un requisito para poder venir a estos estudios bíblicos es traer su Biblia, papel Y lápiz. y lápiz para rayar la Biblia, para escribir y tomar notas. Muy bien. Si usted está estudiando para maestro, ¿cómo usted no va a escribir? Explíqueme eso. ¿Lo retiene en la mente? Pues deme parte de esa inteligencia que usted tiene, porque mire que yo tengo que escribir muchas cosas para aprender. Primera de Crónicas 12. Un ejemplo que nosotros tenemos que tenerlo presente siempre. Que nunca se le va a olvidar esto. El ejército de David. David, rey de Israel, conquistador. El pueblo, la nación de Israel era pequeña antes de él tomar el reinado y al final ya tenía una nación más grande porque era un rey conquistador. Contaba con un ejército tremendo. Y en Primera de Crónicas 12, mire qué cosa más interesante. De las diferentes tribus y de otras regiones venían a ayudarlo, a darle hombres para su ejército. De Judá traían escudo y lanza 6,800, listos para la guerra. De Simeón, 7,100 valientes y esforzados. De Leví, 4,600. Joiada, 3,700. Sadoc, 22 de los principales de su casa. Benjamín, 3,000. De la tribu de Efraín, 20,800 muy valientes. Tremendo ejercicio, tremendo ejército que tenía David. De Manasés, 18,000 hombres. De Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabullón, 50,000 con todas clases de armas. Neftalí, 1,000. Dispuestos a pelear, Dan, 28,000. Etcétera, etcétera, hasta que llegamos a la tribu de Manasés y los Rubenitas, 120,000. De toda clase, con toda clase de armas. El ejército de David era 335,300 hombres dispuestos para la guerra. Por eso conquistó tantos terrenos. Tremendo, tremendo. Pero en esto me llama la atención y quiero que alguien me lea cuántos hombres tenía de Isaacar. Míralo aquí. ¿Quién me lo lee? Adelante. En lo que yo tomo un poco de agua. De Isaacar, 200 principales. ¿Cuántos? 200 200 principales. principales. ¿Qué más? Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Todos los demás, las demás tribus, aportaron hombres de guerra, fuertes, armados. Sin embargo, Isaacar aportó 200 principales. Principales quiere decir gente que iban a mandar. En otras traducciones habla de personas que van a mandar, que van a dirigir, que van a estar al frente. ¿Y cuáles eran las características? La primera, ¿cuál es? Entendidos en Entendido los en tiempos. Lo que tenemos que estar nosotros ahora. Los tiempos, wow. Lo que nosotros tenemos que estar.
la característica principal que debemos de tener nosotros en estos tiempos. Entendidos en los tiempos, de eso es que estamos hablando. Identificar las señales, saber en qué tiempo estamos viviendo. Y esto era lo que mandaba. Todos los demás está muy bien, pero estos eran los entendidos de los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer. Gloria a Dios. Quien no está entendido en las cosas de este tiempo en que estamos viviendo, no va a saber qué decirle a los demás de Israel que tienen que hacer. ¿Se entendió esto? Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Eran reconocidos por todos. Seguían todos sus hermanos. Reconocidos por todos de que esta gente sabe lo que están hablando. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Ser entendidos en los tiempos. Ser entendidos en los tiempos. Ser entendidos en qué tiempo estamos viviendo y cuál es el lenguaje que tenemos nosotros que tener para poder dirigir primero a quién, a nosotros A mismos, nosotros mismos. Ayudarnos a los hermanos. a nuestra familia, a nosotros hermanos, y después poder dirigir a otros. Levántenme la mano los que quieren pertenecer a partir de ahora en la tribu de Isaacar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entendidos en los tiempos. Desde antes de venir el Señor Jesús, ya había que estar entendidos en los tiempos que se estaban viviendo. Entendidos en los tiempos a través de las escrituras y de las señales. La señal más prominente de que estamos en los últimos tiempos es el surgimiento de la nación de Israel. Otra vez, ¿cómo nosotros estamos seguros de los tiempos que estamos viviendo? ¿Dónde lo vemos? ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es la brújula? La nación de Israel. El surgimiento de la nación de Israel. Y esto es algo que tenemos que tener el conocimiento pleno. Y aquí sí es verdad que tenemos que escribir. Y tenemos que anotarlo. La señal más importante de los tiempos que estamos viviendo es Israel. El pueblo de Israel. Israel fue nación el 14 de mayo de 1948. Pero antes de eso fue destruida en el año 70 después de Cristo. Pero no destruida de una manera como destruían las naciones antes, los pueblos que la conquistaban, sino destruida con algunas características. Primero destruyeron la nación y el templo, completamente. Vamos a verlo. No lo quito, lo dejamos ahí. Un segundito. Sigo hablando. Gracias. Sigo hablando. Muy bien. ¿Qué pasó con Israel? El imperio dominante en aquel entonces era Roma. Y Israel le dio tanto trabajo a Roma. Este pedacito de tierra tan chiquito, lo mismo que está haciendo ahora. Le dio tanto trabajo al imperio más grande del mundo, el imperio más grande que ha existido, que decidieron borrarla del mapa. Vespasiano es el nombre del emperador romano y envió a su hijo Tito, general de sus ejércitos, a conquistar y a destruir Israel sí o sí. El tiempo que le tomara. La sitió y finalmente en el año 70 después de Cristo entró, destruyó Israel, mató a todos los hombres, los que quedaron lo vendieron como esclavos, le prohibieron a algunos que quedaron vivos, huyeron, volver a su tierra, porque si los encontraban lo iban a matar a todos. Trajeron gente de otro sitio a poblar esa nación y le pusieron un nombre, Palestina. Hasta le cambiaron el nombre. Era una forma
de humillar al pueblo de Israel. Estamos aprendiendo cosas para poderlo compartir después con las personas con que vamos a llevarle el Evangelio. Esta obra de arte, en Roma hay un monumento a el tiempo en que Tito conquistó a Israel, y esto lo vemos en el arco de Tito, cuando todos los utensilios sagrados eran saqueados y llevados a Roma. Cuando Jesús salió del templo y se iba, en Mateo 24, 1 y 2, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Eso era en una de las ocasiones en que Jesús estaba con sus discípulos en Jerusalén. Y los discípulos se maravillaron. Oh Jesús, pero ¿no ves este templo majestuoso? Tratando de decir, esto no lo destruye nadie. Y Jesús le dijo, ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. 70 años después ocurrió lo que le ocurrió a las Torres Gemelas, por el orgullo que tenía las naciones, esta nación, de que estos edificios eran el centro del comercio mundial. Se acabó el orgullo, se acabó Israel. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo el trabajo para el cual fue llamado como pueblo escogido. Estamos haciendo nosotros lo mismo ahora. ¿En qué año estamos? ¿En qué mes? 20. Mayo. Marzo, ¿verdad? Ok, en el 2019, el año pasado, ¿cuántas personas usted llevó a Cristo? No me responda. ¿Cuántas personas usted le llevó el Evangelio? Y de estos, ¿cuántos usted sabe que llegaron a los pies de Cristo? Que fue a lo que el Señor, para eso nos escogió, así como escogió a los judíos, nos escogió a nosotros para esto. Así como escogió a los judíos, nos escogió a nosotros para esto. Por cierto, no cogen cabeza los judíos. En 1939, cuando Hitler empezó a subyugarlo, no estaban haciendo el trabajo para el cual fueron escogidos como pueblo escogido. ¿Y qué más les fue? Sabemos la historia de Hitler. ¿Qué cabezones son ellos? Y nosotros, También. ¿dónde nos quedamos? Igual estamos cabezones. Igual de cabeza. ¿Cuántos fue? No me responda. ¿Cuántos llevó usted a Cristo el año pasado? Este es el resto cuando nosotros vamos ahora a Israel y vemos de la gran destrucción que quedó un pequeño murito. Bueno, pues dice el Señor que solamente quedará piedra sobre piedra. Y aquí está la foto que nos muestra que lo que dijo el Señor Jesús en aquella ocasión fue cierto. ¿Quién me lee esto? Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ezequiel 37, 21, 22. Más de 600 años antes de Cristo, Ezequiel recibió esta profecía de que Israel iba a ser destruida, y sucedió ¿en qué año? 70 después de Cristo. Se recordaron la característica de la destrucción total.
destrucción total, desapareció, inclusive buscaron gente de otro sitio a habitar en el sitio de Israel, y cualquier israelita que lo encontraran aquí, ¿qué sucedía con ellos? Lo mataban. Lo mataban. Ok. Ezequiel dice que un día el Señor iba a recoger de todas partes del mundo los israelitas y los descendientes de Abraham, y los iba a llevar a esa nación. Una locura. El año 70 después de Cristo. Y esto sucedió en el 1948. 8. Ahí están las fotos. Ahí está la película. Si usted va a el primero o el segundo de los videos que nosotros subimos en YouTube, que habla de la veracidad de la Biblia, usted va a encontrar una película de cuando esto sucedió, en blanco y negro, 1948. Pero lo que dice Ezequiel, más de 500 años antes de Cristo, en el 1948 sucedió. Si esto no es una profecía que impacta, ¿qué cosa es? Usted no estaba cuando esto se dijo, pero Cristo está aquí. Usted tampoco estaba en el 48. ¿Quién había nacido en el 48? Levante la mano. ¿Quién? Nadie. No se quiten los años. Bueno, nadie había nacido en el 48, pero está la película, están las fotos y está la historia que confirma estas cosas. Esto es lo que tenemos que hablarle a la gente ahora. Este es el evangelio que tenemos que empezar a hablar, y hablarle del amor de Dios, etcétera, etcétera. Y hablarle de que existe un cielo y existe un infierno, y hablarle de que existe el pecado, y hablarle de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo venga al arrepentimiento y tenga vida eterna con Él. ¿Cuándo se cumplió esto? 1940. Míralo aquí. 14 de mayo de 1948, Ben Gurión, que era el primer ministro, proclama el Estado de Israel. ¿Cuándo Israel fue nación otra vez? 1948, 19 de mayo. Y fue destruido 14 de mayo. ¿Y fue destruido en qué año? 70 después de Cristo. 70. Casi 2000 años después, Israel fue nación. De eso es que estamos hablando, de eso es profecía. Y estas son las señales. Israel es la señal de que estamos en los últimos tiempos. Un montón de profecías que habla Daniel, un montón de profecías que habla Apocalipsis y otros libros, no puedes funcionar, no puede ser, no puede realizarse sin Israel ser nación. ¿Cuántos años tiene usted escuchando de que Cristo viene? Yo no sé usted, pero mire que yo tengo años escuchando esto. Y Cristo viene. Lo peor, Cristo viene en tal año. Los testigos de Jehová han dado más de 4 fechas. 14, 1914, 17, el 21 y otra fecha más. Los adventistas ya tienen una fecha. Tengo que decirlo. Tengo que decirlo porque ellos mismos son los que lo han dicho y los que lo dicen. La hora y el tiempo, dice la palabra, y el día, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Solamente mi Padre que está en los cielos. Ok, sigamos. Sofonías dice: en aquel tiempo volveré yo a los pueblos la pureza de labios para que todos invoquen mi nombre. En 1982 el idioma hebreo fue el idioma oficial otra vez de Israel. 1982 Sofonías lo dijo que iba a suceder. Y no solamente eso, sino que dice que le va a devolver la pureza de labios al Señor. En sus leyes, el pueblo de Israel tiene que alabarlo en hebreo.
Cuando fue todo el pueblo de nuevo a Israel, unos hablaban inglés, otros hablaban español, otros hablaban francés. Las tribus del África hablaban su idioma. Muchos están todavía regresando de Rusia, hablando ruso. Y a partir del 1982, las escuelas para adultos, y para niños y para adultos, enseñan el idioma hebreo, para alabar al Señor en hebreo. Que ellos se dispersaron por muchos Se lugares. dispersaron por mucho tiempo. Igual el ciclo es el nombre de su moneda, porque dice la palabra que debe de honrarse a Jehová utilizando su moneda. Y en el 1980 se restauró el ciclo como moneda de intercambio en Israel. Estamos hablando de profecías y estamos hablando de señales y estamos hablando de la importancia de seguirle los pasos a las cosas que están sucediendo en Israel. ¿Por qué? Porque son las señales que nos dicen a nosotros en qué tiempo estamos viviendo. Israel es el reloj profético de Dios. Ser entendidos en los tiempos a través de las escrituras y de las señales. Las señales, tenemos que hacer una diferenciación. Nosotros estamos viviendo ¿en qué tiempo? En los últimos tiempos. Pero estamos viviendo en los tiempos previos a los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos al llegar a los últimos tiempos. Principio de dolores. ¿Y se llama cómo? Principio de dolor. Principio de dolores. Y hay unas señales que te dicen a ti de los principios de dolores y otras señales que hablan de los últimos tiempos. Está muy interesante. Muy interesante. Está muy bien. Vamos a ver un montón de más adelante de señales que lo que sabemos son las señales que más se ven. Que guerra, que rumores de guerra, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver otras señales que no solamente están en Mateo 24, sino en otras partes de la Biblia. Y esta es la parte sumamente interesante. ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? Estar atento a las señales. El lenguaje de los últimos tiempos. Tiempos Israel hay que cada vez que usted oiga Israel, levante las guatacas. Las guatacas son las orejitas. Yo creo que Israel fue el que hizo la vacuna esta para el coronavirus. Vamos a hablar de esto más adelante. Recuerden, dice que ellos tienen la cura de la recuerden, diabetes. la cura lo tiene lo que hicieron el coronavirus. Oh. El coronavirus, vamos a hablar y vamos a presentarlo. Fue patentado o patentizado aquí en los Estados Unidos por una compañía que fue quien lo creó. Eso se llama, es una creación genética. Tú agarras el virus y genéticamente tú lo manejas para que sea más agresivo. Y esa compañía hace armas biológicas y se lo vende a los gobiernos o a las naciones. Y ahí está patentizado y están los nombres de las personas que patentizaron esto, nombre y apellido. Y esto es del dominio público. Entonces, ¿hasta qué punto es verdad? ¿Y por qué lo pusieron en la China? Casualmente cuando el año nuevo chino, todos los chinos van a la China, lo desarrollaron ahí para que los chinos fueran al mundo entero a llevar este virus. Ok. Ahora están pidiendo dinero a todos los gobiernos para ellos hacer investigaciones de una vacuna que ya ellos lo tienen. Dice la palabra de Dios que tiene que haber un caos tanto. A partir de ahora tenemos que ponernos los lentes bíblicos. Está bien, eso es lo que dice CNN. Que lee CNN vive perdido. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que en estos tiempos
van a haber tantos engaños, Mateo 24, y tantas personas que por dinero van a llevar el evangelio y otras cosas, que lo que van a producir es caos. Para dentro de este caos mundial aparezca el Salvador. No va a aparecer el Salvador hasta que no haya caos mundial. Toda la crisis va a venir por aquí. Cuando digan esto se fastidió, ¿cómo usted va a sacar dinero? Tenemos que tener el plan de si usted se queda, ¿qué es lo que va a hacer? Hay que hacer ese plan y de esto vamos a hablar. Hola, Dios te bendiga. Estos son los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora. Tiempos en que el mundo entero tiene que depender de una máscara como esta para evitar ser contagiado por un virus, por una peste. Y lo peor de esto es que fue provocado por el hombre. Nosotros lo sabemos. Mire, y si usted se pone a investigar, usted también lo puede saber. Bueno, hemos dicho algunas de estas cosas en este video que usted acaba de tener. Estos son los tiempos de prueba, tiempos de dificultades, tiempos de retribución, le llama la palabra de Dios. Retribución quiere decir que se le da a la persona aquello por lo cual ha trabajado. Y el hombre ha trabajado bastante mal y ahora mal es lo que está recogiendo. Oh sí, oh sí. Bueno, de cosas como estas y de los últimos tiempos es que nosotros hablamos en nuestro canal. Se llama Dr. Nelson Resiste. Puede entrar a YouTube y buscar Dr. Nelson Resiste y ahí va a encontrar toda la información que usted necesita saber, porque es la Biblia lo que nosotros compartimos, principalmente de los últimos tiempos. Estamos llamados para compartir el evangelio. No podemos ir a todos los sitios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues videos como estos podemos compartirlos con otras personas. Sí, vaya haciendo su lista de aquellas personas que a usted le gustaría que información como esta le llegara a ellos. Claro que sí. Antes de usted mandar estos videos, bueno, pues encomiéndelo, ore por estos videos para que, igual que la palabra que es viva y eficaz, que sabemos que no regresa vacía y sabemos que es efectiva para el trabajo que es enviada. Permítame orar ahora, por favor. Padre Celestial, bendito Dios, gracias te damos por esta oportunidad de poder llevar tu palabra. Mira, hemos compartido lo que tú tienes en las Escrituras, Señor, para que muchas personas, igual que nosotros, puedan tener la oportunidad de recibir tu Santo Espíritu, mi Dios. Que tu compasión, tu misericordia esté con ellos, mi Señor, porque tu Hijo Jesús vino para que nadie se pierda, sino que todos nosotros, la humanidad entera, para eso vino Él, para que tengan arrepentimiento y podamos tener vida eterna con usted en el cielo, Señor. Fortalezca nuestra fe, Señor. Sabemos que van a venir tiempos difíciles y lo que necesitamos es estar bien pegadito de su palabra. Gracias te damos, Señor, por estos tiempos que tú has permitido que nosotros veamos tantas profecías como las que están escritas de que están sucediendo en los tiempos de hoy. Cúbrenos y protégenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.